Buen día, mi nombre es Jorge Daniel Martiñón Rocha. Actualmente curso el programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Aeronáutica y Espacial de la sección de posgrado de la SIM Meticomán. Mis asesores son el doctor Eduardo Lisiaga Castro y el maestro Sergio Rivera Vega. La presentación que les voy a hacer es sobre el cálculo de las actuaciones de aeronaves ligeras considerando una polar polinomial de grado arbitrario. Esta presentación la he dividido en tres partes: introducción, desarrollo y resultados. En esta primera parte les presento un poco sobre cómo surgió este trabajo y su planteamiento. Antes de entrar en profundidad, es importante hacer mención sobre lo que son las actuaciones y lo que es la polar. Las actuaciones son el rendimiento y las capacidades que tiene la aeronave en diferentes condiciones de vuelo estacionario. Por vuelo estacionario me refiero a aquel en el que las fuerzas de la aeronave están en equilibrio, es decir, no se tiene aceleración. Las condiciones de vuelo que se analizan normalmente son vuelo crucero, vuelo recto, eh, en ascenso y descenso y viraje. En general estas capacidades se plasman en forma de gráficas, ya que el rendimiento varía con la altitud. Por otro lado, la polar aerodinámica es un elemento muy importante en el cálculo de las actuaciones. La aerodinámica de toda la aeronave se caracteriza a través de este elemento. Esta polar relaciona los coeficientes de resistencia al avance con los coeficientes de sustentación a través del ángulo de ataque. Gráficamente esta relación se muestra como en la imagen de esta diapositiva y matemáticamente se expresa muy comúnmente por la polar cuadrática que se puede ver en la ecuación 1. También es posible representarse a través de un polinomio de grado arbitrario, como se muestra en la ecuación 2. Inicialmente, este trabajo surge de la necesidad de analizar el rendimiento relacionado con la mecánica de vuelo de una familia de aeronaves. Estas aeronaves son diseños preliminares que surgen de un proyecto en el que se pretende diseñar una aeronave de entrenamiento. En dicho proyecto de diseño, una de las especificaciones solicitadas por el cliente establece que al diseñar la aeronave, que el diseño de la aeronave tenga una dinámica de vuelo similar a la del Cessna 182, que es una aeronave de ala alta, pero con una configuración de ala baja. Dentro de este proyecto, dos trabajos se centraron en considerar las cualidades dinámicas de vuelo en las primeras etapas de diseño. En estos trabajos se buscó que la aeronave se ajustara a la dinámica solicitada a través de optimización multiobjetivo. Ambos trabajos diseñaron herramientas que permiten automatizar el proceso de diseño. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron no fue solamente un diseño preliminar, sino toda una familia de aeronaves que cumplen con la dinámica solicitada. Para determinar qué diseño preliminar es más apto a diseño final, se necesita contar con criterios adicionales que permitan restringir dicho conjunto de aeronaves. Es aquí donde el rendimiento en vuelo estacionario, es decir, las actuaciones, nos proporcionan un criterio adicional con el cual evaluar los diseños preliminares. Al contar con un conjunto relativamente grande de estos diseños preliminares, se requiere contar con una herramienta que permita el cálculo de las actuaciones de forma rápida. Entonces, con esto en mente, se plantea el objetivo de este trabajo, que es desarrollar un programa que calcule las actuaciones de una familia de aeronaves ligeras a partir de una base de datos predeterminada. Las características que se establecieron debía tener esta herramienta son acoplarse a los resultados obtenidos en los trabajos previos para que en un futuro se puedan unir y tener una herramienta de diseño más completa. También se consideró que debe de adaptarse a nuevas configuraciones para que en el proceso de diseño, que como sabemos es un proceso iterativo, se agilicen los cálculos.
Por otro lado, también se consideró el uso de la polar polinomial. ¿Esto por qué? La ecuación cuadrática de la polar es una simplificación de la polar que facilita los cálculos de la mecánica de vuelo. Sin embargo, la polar aerodinámica de algunas aeronaves, como algunos planeadores, no puede representarse con precisión mediante el modelo de la polar cuadrática. Estas simplificaciones fueron útiles anteriormente cuando no se contaba con las capacidades computacionales actuales. Las computadoras actuales poseen capacidades, incluso las computadoras más básicas, eh, que hacen que el incremento de complejidad de estos cálculos sea aceptable. En esta figura podemos ver las limitaciones que tiene el uso de la polar cuadrática. La línea sólida representa la polar real, eh, que contiene un elemento conocido como drag bucket, señalado por el círculo rojo. También se puede apreciar que la polar cuadrática, representada por la línea verde punteada, no se ajusta lo suficientemente bien a este modelo. Por otro lado, la línea azul es una polar polinomial de orden 2 y podemos ver que se ajusta de mejor manera. Partiendo de lo anterior, se empezó a trabajar en el desarrollo de la herramienta. De los datos proporcionados por los trabajos previos, la mayoría eran características relacionadas con la geometría de la aeronave. La principal información relacionada con la aerodinámica del avión son los perfiles aerodinámicos del ala y del empenaje horizontal, ya que es esencial contar con la aerodinámica completa de toda la aeronave. En una primera etapa se desarrolla un programa para calcular la polar y en la siguiente etapa, a partir de la polar obtenida, se diseña una herramienta para calcular las actuaciones. Entonces, en la primera etapa se calcula la polar a partir de métodos clásicos y realizando la programación en MATLAB. Este programa se dividió en cuatro partes. En la primera se recopilan y procesan los datos proporcionados. En la siguiente se determinan los coeficientes de levantamiento para un rango de ángulos de ataque. Y la tercera parte se calculan los coeficientes de arrastre. Finalmente se relacionan ambos coeficientes para obtener la polar de manera gráfica y se ajusta un polinomio que es con el que vamos a estar trabajando para calcular las actuaciones. En la etapa 2, que es el cálculo de las actuaciones, lo primero que se realiza es determinar las ecuaciones de movimiento y a partir de esto obtener las ecuaciones de potencia requerida y potencia disponible. Una vez obtuvimos las ecuaciones de potencia requerida y potencia disponible, es posible calcular velocidades de vuelo máximas, mínimas, calcular tasas de ascenso y calcular radios de giro en viraje. Para determinar las ecuaciones de movimiento, se parte del modelo de cuerpo libre. Esto se realiza para vuelo estacionario con una trayectoria helicoidal. Considerando esto, se pueden obtener las ecuaciones de movimiento para las otras condiciones de vuelo que se pretende analizar. Esto simplemente ajustando dos parámetros que son el ángulo de alabeo y la tasa de ascenso. Por ejemplo, para obtener las ecuaciones de movimiento eh, en vuelo en crucero, se deben de establecer ambos parámetros iguales a cero. Teniendo en cuenta estas ecuaciones de movimiento, que la relación empuje-potencia está dada por la ecuación 10A y las ecuaciones aerodinámicas de levantamiento y de arrastre, podemos derivar la ecuación de potencia requerida a través de la ecuación 11A hasta llegar a la ecuación 13A. Por otro lado, pues la potencia disponible depende de la altitud y pues la podemos determinar a través de la ecuación 14A. Al graficar ambas ecuaciones, lo que tenemos es una gráfica similar a la de la figura que se presenta en esta diapositiva. Em, la zona que vemos en gris es la zona de operación y vemos algunos puntos importantes como son velocidad máxima, velocidad mínima
y la velocidad para potencia requerida mínima. En este caso específico vemos que la velocidad de desplome es mayor que nuestra velocidad mínima debido al motor, por lo que nuestra zona de operación se ve afectada y esto hay que tenerlo en consideración. El radio de giro mínimo es una característica que influye bastante en la maniobrabilidad de la aeronave. En general, el radio de giro está definido a través de la ecuación 6A. Podemos ver que a velocidades bajas y grandes ángulos de alabeo, el radio de giro será menor. Encontrar el radio de giro mínimo puede ser complicado, ya que hay varias restricciones que lo limitan. Entonces se puede hacer uso de una representación gráfica para determinarlo. Este método gráfico de determinar el radio de giro mínimo consiste en graficar todas las restricciones como se muestra en estas figuras. Tenemos la restricción por velocidad de desplome, restricción por factor de carga máximo y restricción por potencia requerida y potencia disponible. Podemos ver que la zona sombreada es nuestra zona de operación y en este caso tenemos que el radio de giro mínimo se encuentra justo en el punto rojo, que es a cierto ángulo de alabeo y a cierta velocidad. Esto se puede observar mejor si eh, plasmamos curvas de radio de giro constante. Estas curvas son unas curvas guías que simplemente nos indican eh, en dónde tenemos radios de giro mayor y radios de giro menor. El rendimiento de la aeronave en vuelo estacionario varía con la altitud, por lo que se puede desarrollar, eh, o mejor dicho, se puede graficar este rendimiento en función de la altitud, obteniendo así las envolventes de velocidad y en el caso de la imagen de la izquierda, las tasas de ascenso máximas a distintas altitudes. Una vez se desarrolló la herramienta, se seleccionó una aeronave aleatoria, se cargaron todos sus datos al programa y se ejecutó. Los resultados que se obtuvieron se muestran a continuación. En el caso de la polar, podemos ver aquí la polar que se obtuvo. La línea punteada es el polinomio que se ajusta. Para esto de nuestras pruebas lo que vimos es que eh, el polinomio de orden 6 era el que tenía un mejor ajuste. Con este polinomio se calculan las actuaciones y obtenemos, aquí muestro algunos de los resultados. En este caso tenemos potencia requerida y radio de giro mínimo en vuelo crucero. Tenemos tasas de ascenso máximas y velocidades máximas y mínimas. Aquí muestro resultados para otras condiciones de vuelo, como ascenso, descenso. En este caso muestro algunas condiciones de vuelo con viraje. En el primer caso es un viraje con un ángulo de alabeo a 10 grados. En el segundo, viraje con ascenso. Este es un ángulo de alabeo de 10 grados y una tasa de ascenso de 3 metros por segundo. Y finalmente, pues un viraje con descenso. Ah, como conclusiones de este trabajo, llegamos a que se logró desarrollar un programa para calcular las actuaciones a partir de una base de datos predeterminada por los trabajos anteriores. Eh, También logramos que el programa permitiera cambiar parámetros iniciales de forma sencilla para que se pudiera automatizar el proceso de diseño, el cual sabemos es un proceso iterativo. Por otro lado, toda esta información obtenida por esta herramienta
nos provee de más elementos para evaluar los diseños preliminares que se tenían en la familia de aeronaves obtenida anteriormente. Por otro lado, el uso de la polar polinomial presenta una base para trabajos futuros en los cuales este programa puede utilizarse en aeronaves más diversas, como puede ser, por ejemplo, planeadores con perfiles alares de flujo laminar. Esto presenta que este trabajo no solamente sea de utilidad para este proyecto, sino que pueda ampliarse a más casos. Ya para finalizar, en esta diapositiva les muestro un poco de la bibliografía consultada y finalmente les agradezco por su atención.